Sí, licenciados, como ustedes podrán apreciar la materia, pues contexto social, económico y político de México. Hoy iniciamos la unidad 3. Recuerden que la unidad 3, en todas las unidades, en todo lo que nos va a restar del semestre, bueno, de este bloque, vamos a tener dos actividades. Primero la actividad, ¿sí? La actividad, que en este caso se llama Actores Políticos en México. ¿Se acuerdan que la sesión pasada estuvimos hablando precisamente de los tres principales partidos políticos de México? Eso sí, como que es, si me quieren ir interrumpiendo, no me molesto, al contrario, les super agradezco. Finalmente esto no tiene que ser un monólogo. Recuerden, como se los he escrito varias veces, estamos lejos, pero a la vez estamos cerca, ¿no? Vean, estoy inmersa ahorita hasta sus casas, veo muchos de sus casas, de sus oficinas. Entonces, si quieren irme interrumpiendo, adelante, ¿sí? Recuerdan, en la unidad 2 estábamos viendo precisamente los partidos políticos. Lo que sí noté es una extrema desesperanza precisamente de los partidos políticos. ¿Se acuerdan? Yo, por ejemplo, que ya estoy mayorcita de edad, me acuerdo que cuando éramos niños, en mi caso en particular, cuando éramos niños, hablábamos propiamente de... ¿Me permiten un segundito? Bueno, hablábamos, por ejemplo, de figuras como el sacerdote, el maestro, el político, el policía, que eran figuras de respeto. Actualmente me gustaría para ustedes, ¿quién consideran que es una figura de respeto? Por ejemplo, antes de decir, no, mi papá es político, decimos, wow, es político. Actualmente, ¿consideran que haya una figura de respeto? ¿Tú le tienes respeto a alguien en este entorno? Así como que es muy triste, ¿no? Pero, ¿qué figuras de respeto tiene? Es algo que noté así como que en sus videos, ¿no? Todo el mundo mostraba una desesperanza por la situación política del país. Hubo algún compañero que me señaló, oiga maestra, ¿y los partidos políticos quién los cuestiona? ¿Quién los audita? Fíjense que hasta una reforma a la Constitución en el 2016 apenas estamos o podemos auditar precisamente lo que gastan los partidos políticos y los parámetros, las funciones de lo que hacen. Pero imagínense hasta 2016 y actualmente podemos medir precisamente lo que hacen o dejan de ser como nuestros representantes. Recuerden, los partidos políticos finalmente son nuestros representantes. ¿Sale? Bueno, eso era algo que incluso la mayoría en sus aportaciones, tanto en el foro, tanto en su video, le señalé que siento una situación así como de desesperanza, ¿no? De tristeza, de, bueno, ¿qué pasa, no? Estas figuras que son completamente nuestros representantes, simplemente dejan de representarnos, ¿no? Bueno, esta unidad se llama también unidad 3, actores políticos en México. ¿Sí? A lo largo de la unidad se va a estudiar precisamente las sociedades de consumo. Desconozco por qué se llama actores políticos de México, más bien debería ser economía. Acuérdense que apenas hoy, hace ratito, abrieron abrieron la unidad. A mí me late que más bien es economía, ¿sí? La economía de México. Eh, los conocimientos que vamos a utilizar precisamente van a ser los factores económicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta unidad? Recuerden, primero tenemos que ver o revisar propiamente todos los contenidos de la unidad, ¿sí? Todos los contenidos de la unidad y hacer tu trabajo. ¿Qué vamos a hacer en este trabajo? Regresamos nuevamente al realizar un video, ¿sí? Acuérdense, estamos hablando de nuestra comunidad, para conocer nuestra comunidad. Esta unidad 3 vamos a tener que, en nuestro canal de YouTube, ojo, no todos tienen no todos saben, no todos subieron su actividad a YouTube. Válido, ¿me lo puedes mandar propiamente en el foro tu documento? Sí, sí lo puedes mandar, tu video, ¿vale?
No es necesario subirlo a YouTube. YouTube es lo recomendable para que todos lo podamos apreciar, pero si no lo subes a YouTube, yo no tengo ningún problema. Aunque yo lo pueda ver, está más que genial, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer en este video? Más o menos de 5 a 10 minutos. Sugerencia, en algunas otras tareas me mandaron actividades de 20 minutos. No, no se estresen, de 5 a 10 minutos. ¿Qué tienes que hacer en este video correspondiente a la unidad 3? Tu ubicación, no se olviden dónde está su ubicación. Sugerencia, licenciados, eh, yo sé que muchos están orgullosos del lugar donde viven, pero por ejemplo muchos viven en el Estado de México. Acuérdense que estamos hablando de una universidad de la Ciudad de México. Entonces, la intención precisamente es nuestro entorno, la ciudad, ¿sí? Indica tu ubicación geográfica, ¿sí? ¿Cuáles son las principales actividades formales y no formales? Oye, muchos también me cuestionaron, oiga maestra, pero es que fíjese que estamos en pandemia o el lugar donde vivo es en extremo, hay unos altos índices de delincuencia. ¿Qué puedo hacer? Ojo, no te estreses, eh, puedes utilizar imágenes de Google Maps, del periódico, de revistas, o sea, yo no tengo ningún tema. Aquí, les insisto, me he sorprendido en extremo cómo han solventado estas contingencias, ¿no? Vi videos extremadamente buenos. No te estreses, no necesito fotos actuales, se vale sacarlas de Google Maps. Ya que hayas hecho el recorrido en tu colonia, hayas identificado las principales fuentes formales y no formales de ingreso, tienes que hacer un balance en qué actividades comerciales predominan en tu colonia. Aquí si estamos hablando en la Ciudad de México, pues obviamente vamos a tener MIPYMES, micros y pequeñas empresas, o incluso lo que ustedes bien conocen como changarros, que, por ejemplo, licenciados, ¿saben más o menos alrededor de la economía de este país? Básicamente se sostiene el 80% de los negocios en este país. Son MIPYMES, micro y pequeñas empresas, incluso lo que se llaman changarros. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no ubica en su entorno una empresa familiar? Una empresa formada precisamente por familia. Entonces, tienes que hacer, no dudo que en tus videos me vas a destacar todo lo que tenga que ver con tu entorno. ¿Qué es lo que más ubican en su colonia? Por ejemplo, si yo estoy hablando en el día de hoy, al día de hoy, yo ahorita les estoy transmitiendo de Polanco, yo trabajo en Polanco. Por ejemplo, ¿qué puedo identificar en mi colonia? Ah, pues miren, en Polanco que hay centros comerciales, muchísimos centros comerciales, ¿no? ¿Qué más hay? Hay muchas notarías, hay muchos despachos de abogados, hay muchos bancos, pero no solamente eso, habemos muchos empleados que necesitamos de servicios. ¿Qué encontrarán ustedes como servicios? ¿O qué? Pues, por ejemplo, desde la persona que vende café afuera del banco, desde restaurantes, fondas. ¿Qué más podrían? Ah, por ejemplo, aquí como a 2 cuadras de mi entorno se pone un tianguis los viernes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la principal fuente de ingresos de tu entorno, sí? Se vale, y esto se vale, puede o no, y preguntarle a varios locatarios de tu entidad, de las personas que se encuentran en tu entidad. Por ejemplo, puedes preguntarle incluso a tus papás, si dentro de tu entorno tu papá, tu mamá desarrollan una actividad comercial, puedes preguntarle. Por ejemplo, muchos de ustedes, licenciados, se involucran, ustedes están dentro de la oficina, oye, en tu oficina, en tu entorno. Desafortunadamente, a lo mejor tardamos más tiempo en nuestra oficina que en nuestra propia casa. Se vale también eso lo de la oficina. Oye, fíjate que yo trabajo en Santa Fe. ¿Qué hay en Santa Fe? Ah, pues hay corporativos. Por eso, créanme que además de ser una fuente de ingresos, la población de que vive en Santa Fe, ah, pues desde el que provee, por ejemplo, estacionamientos, desde el que provee alimentos, no sé, hay infinidad de cosas, ¿no? Se vale realizar este video preguntar qué hay en tu entorno, ¿sí? Al final tienes que elaborar una pequeña conclusión, o sea, ¿a qué conclusión llegaste? ¿Cuál es
en tu comunidad, en tu sociedad, en tu entorno, que es la principal fuente de ingresos. Pero creo que ahora nos lo están poniendo muy difícil esta actividad. ¿Por qué razón? Porque estamos en pandemia, ¿no? Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, yo ya tengo como unos 2 meses que dejé de ver noticieros, porque siempre que veo un noticiero hablan de todos los sectores, todos los sectores que con la pandemia han tenido una fuerte desaceleración económica, ¿no? Que simplemente no hay ingresos, ¿sí? Entonces, nos lo están poniendo más complicado, ¿no? Yo creo que inmediatamente van a brincar en esta recopilación de situaciones, van a recopilar un montón de situaciones por la pandemia. Vean, según el INEGI dicen que en este periodo de la pandemia de 6 meses atrás hemos perdido alrededor de 1 millón de empleos. Según el presidente López Obrador en el primer informe en el segundo informe de gobierno, dice que ya se recuperaron alrededor de 200,000. Pero ¿qué pasa con tu entorno? Esto es como que reflexión. Por ejemplo, puede existir una macroeconomía, es decir, la economía de las grandes empresas. Sin embargo, ¿cómo se ve reflejado esa economía en tu bolsillo? En el bolsillo de tus papás. ¿Mejoraron? ¿Empeoraron? ¿Qué pasó? Por ejemplo, Pati, tú me dices, en tu entorno hay infinidad, vamos a hablar así como que coloquialmente, ¿no? En mi caso, yo soy abogada. Aquí está, en esta zona, les insisto, en Polanco, pues hay que darle servicios a los godines, ¿no? Infinidad de godines, somos infinidad de godines. ¿Cómo tenemos que solventar a esa necesidad? Ojo, en su carrera, Focus Group, ¿cuál es tu foco de atención? ¿A quién le vas a proveer servicios? En mi caso, yo, godines, vean, abogada, edad mediana, trabajo en una oficina, ¿qué servicios me deben de proveer a mí? Ubíquense en mi perfil. Abogada, edad mediana, trabaja en la Ciudad de México, Polanco. ¿Qué servicios me deben de proveer a mí? A ver, los leo, licenciados. Ya Pati dijo, pues cocinas económicas, ¿no? Necesariamente. Papelerías, muy bien, Pati. Cafeterías, comidas, papelería, Andy, así es. A ver, especulen un más, ¿qué necesitas para tu vida cotidiana? A ver, Andy, ayúdame. Yesenia. Escuelas, efectivamente. La gente necesita prepararse, pero imagínense si van y regresan a su casa, necesitas escuela de inglés, escuela de computación, universidades, transportes, imagínense, aquí cerca de Metropolanco, infinidad de rutas de transporte, de microbuses, estamos casi pegados al Estado de México, todo lo que necesitas, vean este entorno. Ahora bien, en ese entorno, ahora sí, tras gasolinerías, pero por supuesto, vean, hasta la persona, gimnasio, estéticas, cuidado de niños, exactamente. Por ejemplo, licenciados, necesitas desde alguien que te volee los zapatos, ¿no? Necesitas andar presentable, estéticas, necesitas, por ejemplo, en esta zona, infinidad de gente que le hagan masajes, cuestiones estéticas, ¿no? Todo lo que tenga ese entorno. Barrenderos, el que te vende el café. Imagínense con la pandemia, una zona, aquí estuve haciendo home office en la oficina, pero hubo una temporada que imagínense, nada, completamente cerrado, ¿sí? No sé si han visto esas películas del oeste, que van así como la planta, que se la lleva el viento y la cabeza de vaca, así se veía Polanco, ¿eh? Imagínense ese entorno económico, cómo bajó, o sea, triste. Entonces, vean elaboro una conclusión, pero véanlo desde el punto de vista ustedes como mercadólogos, músicos, claro. Hoy es viernes de copa. Bueno, eso era antes, ¿no? Ahorita es triste para todos mensajería. Elabora una conclusión donde mejoras las condiciones de economía en tu localidad. Se las pusieron muy difíciles, chicos. ¿Cómo vas a mejorar la economía de tu localidad? Muy triste, muy difícil. ¿Vamos bien, chicos, hasta aquí? ¿Sí?
Sí. Sí. Imagínense, qué triste situación para todos. Dame soluciones. Bueno, pero acuérdense, ustedes son mercadólogos. A lo mejor es más fácil. Oye, pero es que en mi comunidad está complicado. Ubíquense quizás si se les hace más fácil, ubíquense en el entorno, en la comunidad de su maestra Godínez, ¿va? Oye, ¿qué puedo apoyar a esta comunidad? Porque finalmente, imagínense la derrama económica que generamos todas las personas que trabajamos en los corporativos de Santa Fe, en los corporativos de Reforma, en los corporativos de Polanco. O imagínense toda la derrama económica o toda la microeconomía que está alrededor de una escuela. Por ejemplo, licenciados, en diciembre del año pasado, septiembre, diciembre del año pasado, yo me incorporé a trabajar en esta universidad, en el Instituto Rosario Castellanos. Físicamente está la universidad ahí afuera de la Universidad de Coyoacán, está en una zona ahí cerca del Estado Azteca. Era una zona completamente despoblada, bueno, era una zona habitacional. Ponen una universidad, la Universidad del Instituto Rosario Castellanos, en un centro recreativo, inmediatamente empiezan a surgir infinidad de microeconomía, desde la papelería, desde los tacos sudados, desde el que vendía agua, desde el que vendía dulces, desde el que vendía el cigarro. Finalmente se da solución. ¿Y qué pasa? Se viene propiamente la pandemia y adiós para todos. Reitero, muy complicado la tarea que se les está dejando. ¿Cómo? ¿Cómo? Efectivamente, acuérdense, mercadólogos, para ustedes, planeación, programación, presupuestación, ejecución y control. Primero, debo de ubicar una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Bueno, ya tengo una necesidad, ¿no? Tengo que darles, satisfacerle a todos los estudiantes, un entorno, un área que simplemente antes no tenía estudiantes. Les llegaron 2,000 personas que requieren todo tipo de servicios. Una planeación, planeación, ya tengo la necesidad, ahora voy a planear, programar, ¿cuánto dinero? ¿Qué requiero? Planeación, programación, presupuestación. Tengo que programar en cuándo. Mira, la escuela empieza en septiembre. No, pues yo tengo que prever que cuando lleguen todos mis estudiantes tengan copias. Vean, microeconomía, finalmente vamos con una microeconomía, ejecución y control del gasto, ¿sí? Todo esto obviamente lo van a ir viendo más a conciencia en las materias más adelante, pero se tienen que ir adaptando. Oye, veo una necesidad, la necesidad es que en mi colonia estamos bien pobres. Oye, pero fíjate que en mi comunidad, por ejemplo, mi mamá es de un pueblo de Veracruz, era mi mamá, ya murió, de un pueblo de Veracruz que solamente tenía mar. Hijo, qué desgracia. ¿Será cierto que solamente tenía mar? ¿Qué haces? Tengo que satisfacer necesidades, la gente come. ¿Cómo lo tengo que hacer? Quizás haciendo una cooperativa y que precisamente toda esa producción de mariscos pueda o tenga que salir de ese lugar. Esa es su tarea, chicos. Bastante complicada. Recuerden que estoy a sus órdenes. Oiga, maestra, pues es que no la entiendo. Ah, se vale. Oiga, maestra, no la entiendo, explíqueme. Acuérdense, yo estoy aquí para explicarles. No se vale. 30 de septiembre, 11:59 de la noche. Maestra, no la entiendo. No, pues, acuérdense, para cumplir, ¿cuál es la diferencia, licenciados? Esto ya es apreciación mía, y perdón que se los diga. ¿Cuál es la diferencia entre cuántas universidades en México, ya no hablamos en la Ciudad de México, en México darán la misma carrera que ustedes, que tienen ustedes? Yo conozco la Universidad Mexicana, Unitec, la Ibero, la Salle, la UP, la UNAM, por supuesto, la Metropolitana, bueno, infinidad de universidades. Cada año, ¿cuántos egresados de su carrera no saldrán precisamente de la universidad? Muchísima gente, muchísima gente, muchísima gente. ¿Qué los diferencia a ustedes? ¿Qué los va a distinguirse?
a ustedes de otros egresados universitarios, precisamente que estén cumpliendo en tiempo la formación. Así como los he felicitado muchísimo por las tareas, ha habido unas que digo, válgame el Señor, ¿no? Que los distingue precisamente para cumplir bien, cumpliendo. Entonces, recuerden, yo estoy para auxiliarlos, pero no dejen las cosas al último momento, ¿vale? También tenemos otro foro, ¿sí? Aquí también este foro sobre los actores políticos en México, licenciado, se me hace que precisamente la unidad 3 tiene ese error, porque no son actores políticos, más bien es la economía en el lugar donde, en mi entorno, ¿sí? Yo, pues hago una breve reflexión de lo que sería la economía, les voy a compartir la presentación en cuanto concluyamos. Las indicaciones. Aquí, ¿cómo debo de hacer mi foro? Sugerencia, licenciados. A mí tienen una maestra que les gusta mucho comentarles y porque finalmente la educación tiene que ser dinámica. No sé si se acuerdan en el foro de la unidad 1 les puse, oye, ¿qué te gusta más, el Día de Muertos o el día de Halloween? O en otro curso puse, a ver, ayúdame con el mito de la caverna, ¿no? Bueno, aquí, licenciado, les voy a rogar, ¿sí? Que escuches el podcast que se llama Momento Económico de Radio. Ahí está la dirección. Tienes que, a la hora que vayas escuchando tu audio, tienes que identificar 5 frases que te llamen mucho la atención. Hablan mucho de economía, ¿sí? Aspectos económicos. ¿Qué tal de acuerdo estás con la economía? ¿Te late, no te late? ¿Estás de acuerdo o no? Ya que hayas hecho tus anotaciones de tus cinco situaciones más importantes, ahora sí, redáctame qué te aportó eso en cuanto a la economía. Te vas a ver, ojo, ni se me espanten, te van así como que a desanimar, ¿no? Ay, la economía de México. Ay, estamos muy mal. Mentira, no hay que ser maniqueístas. Ni estamos tan mal, ni estamos, ¿vale? Finalmente recuerden, hasta el último día del sexenio del presidente Peña Nieto, éramos la economía número 10 a nivel mundial. No estamos tan mal, ¿eh? O sea, la economía número 10 de, no sé, 180 países, no estamos hablando de nada mal. En ti, joven, en ti, gente productiva, está que sigamos en el 10 o bajemos al 11 o en cuál de la economía. Tienes obviamente que señalar las 5 frases que más te llamaron la atención, tu conclusión y comentar los argumentos de tus compañeros. Acuérdense, los argumentos de los compañeros es necesario. Ojo, licenciados, y no se me enojen, no se me ofendan si les digo, híjole, todo muy bien, pero tu redacción está muy mal, o híjole, muy bien, pero tu ortografía. Hagan de cuenta que como las mamás, ¿no? Mejor que se lo diga a su maestra a que se lo diga a su cliente. Entonces, hay veces que les mando así como que en privadito oye, porfa, tu ortografía, ¿no? O sea, ten cuidado. No es con la intención de ofenderlos. O, por ejemplo, tratemos de evitar pleonasmos. Por ejemplo, acuérdense, ¿cuál es un pleonasmo? Más sin embargo, o es más, pues sin embargo. Negro oscuro, pues negro o es oscuro, ¿de acuerdo? Y que orillas a la orilla. Evitemos estos pleonasmos. Yo los invito, por favor, que cuando hagan su redacción, la vuelvan a leer, porque hay veces que digo, válgame Dios, ¿qué quiso decir? Acuérdense, ¿qué venden ustedes? Ustedes venden palabras, ustedes venden imagen, ¿sale? Yo como abogada, pues vendo más o menos lo mismo, palabras e imagen, pero la ventaja es que yo me presento ante un juez y ustedes ante quién se presentan, ante su cliente, ante su marca, ante su consumidor. Entonces, procuren hacerlo así como muy atractivo todo, ¿sale? No tienen que aventarme un choro eterno, con que sean concretos, pero claros, por mí no hay ningún problema.
3 aportaciones el mismo día. ¿Por qué? Porque la escuela dice, oye, este aportó 15 veces, pero una la aportó el martes y se olvidó del foro 3 semanas y volvió a aportar. No traten de ser concretos, ¿no? El mismo día sus 3 aportaciones. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Frausto, no me has contestado nada. Hola, Dora, buenas tardes. Estaba viendo mis calificaciones, perdón. Ya si enviaron las tareas hasta hoy en la mañana, ya me parece que todos están calificados. Van a decir, hola Dora, van a decir, ay, qué maestra tan laxa, ay, maestra, me calificó. No, créanme que yo no les regalo 10 a nadie, tengo 18 años dando clase, normalmente abogados. Créanme que no regalo así calificación, ay, sale, me cae bien. No, es la ventaja de la educación en línea, porque obviamente tienes que ser más objetivo, ¿no? No es porque me caigas bien o me caigas mal, sino porque tu trabajo está cumpliendo. Y ahí sí quiero reiterarles que qué buenos trabajos. ¿Sí? Bueno, regresando propiamente al foro, originalidad, no se plagien cosas. Y si se van a plagiar, citen propiamente de dónde están sacando las referencias, de todo esto, ¿vale? Originalidad, aportaciones al foro, actitud en el foro. Por ejemplo, licenciados, ¿alguien ha leído las aportaciones de su compañero Frausto? A mí se me quedó bien grabado su nombre. Léanlas. Es como si estuvieran leyendo una, ¿cómo decirlo? ¿Cómo te puse el otro día, Frausto? Te puse así como si fuera una... Tiene mucha, ¿cómo decirlo? Es muy pícaro la forma en que redacta. Muy, así como muy, de mucho color. Vean, yo no lo conozco, no tengo el gusto, los estoy conociendo igual que ustedes, pero al momento de leer el foro me identifiqué con él, dije, este chico atrajo mi atención. De Yesenia, empiezo a leer, por ejemplo, y ya hay muchos que identifican su forma de redactar. Hagan esa distinción. Andrea, creo que a ti te comenté también que tus videos me super encantaron, así que perdón, tengo dos grupos de la misma materia, no crean, la maestra nunca me... Es de 104, creo que sí. Sí, porque estoy los dos grupos. No se me ofendan, alguien tomó así como que el tiempo para ponerle una notita, o hubo alguien que le puse, oye, qué súper guapa te ves en el foro, ¿eh? En el video, sin afán de, lo bueno cuenta, ¿no? Diría Peña Nieto, lo bueno cuenta y hay que contarse, ¿no? Pero bueno, vamos bien, licenciados. Solamente quería comentarles algo que hemos estado hablando mucho del contexto sociopolítico de México. Bueno, es que lo que se diría por ahí un artista mexicano, ¿no? Ya sabrán quién. Lo que se ve no se juzga, ¿no? Hubo varios que, o sea, yo me imagino, por ejemplo, pandemia, yo en particular, mi casa, fin de semana, pants, no, me sorprendieron sus videos, así como, wow, gracias, licenciado. Bueno, regresando a esto, quería comentarles algo. Hemos estado hablando muchísimo, precisamente de nuestro país. Finalmente, nuestra materia se llama Contexto Socio, Político, Económico de México. ¿Sí? Hola, Adrián, buenas tardes. Bueno, ayúdenme, licenciados. ¿Cómo se llama nuestro país? Vamos con unas preguntas así como, a ver, ¿te escucho? Frausto, Dijo cómo se llamaba nuestro país. ¿cómo se llama el país? Estados Unidos mexicano. Efectivamente, Estados Unidos mexicanos. Ay, maestra, qué pregunta tan más obvia. Mentira, mentira. ¿Sabían que ustedes que alrededor de jóvenes de 16, 15 años, 14, 13, no saben cómo se llama su país? Si te les preguntan, incluso hay un diputado federal que quiere cambiarle el nombre al país, poner México. ¿Vivimos en México? No es cierto, vivimos en la Ciudad de México, en mi caso y en su caso. Sí, pero el nombre de este país no es México, es Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Oye, desde ahí está bien nuestra postura. Si ustedes, obviamente, pues en el sentido muy coloquial, si vas al extranjero y te preguntan, oye, ¿cómo se llama tu país? No vas a decir Estados Unidos Mexicanos, obviamente.
que no, vas a decir México. Pero internamente, ¿será importante saber el nombre de nuestro país? Por supuesto, porque de aquí van todos los elementos de los que vamos a platicar. ¿Sabían que hay un diputado federal que quiere cambiarle el nombre a nuestro país, México? O, por ejemplo, cambiarle al estado de Tabasco, cambiarle el nombre, ponerle Tabasco de López Obrador. Finalmente es mercadotecnia, ¿eh? Efectivamente, muchos no saben el nombre oficial de México. Pregunta, ahora otra pregunta de la trivia. ¿Qué somos? ¿Cómo estamos integrados? Porque hemos estado hablando muchísimo, extremadamente del país y México y los partidos políticos. Hubo, por ejemplo, aquí me pusieron, les quería compartir un video que los diputados van a una reportera va a la Cámara de Diputados, ¿no? Y les pregunta, oiga, diputado, ¿cuál es el artículo que habla de la Constitución? Ojo, ¿se acuerdan que en el primer foro yo les hablaba, sí, todo está muy padre, sí, muy chévere tu aportación, pero constitucionalmente, ¿dónde están regulados los derechos de los niños y de las niñas? No, en una ley de la ONU. Espérame, es que estamos un Estado soberano, ¿por qué me estás trayendo a colación leyes extranjeras de la ONU si estamos hablando de México? Desde ahí creo que tenemos un problema. Ayúdenme, ¿cómo está constituido México? ¿Qué es? A ver, ¿Una Humberto. sociedad? ¿Es? ¿Una sociedad? Sí, pero como país, ¿cómo estamos constituidos? Y esto lo vimos la unidad 2, ¿no? Que hablamos, sí, todo ¿Por muy padre. los Sí, poderes? los partidos políticos, qué padre. ¿Saben? Sí, territorialmente por 32 estados, sí. Pero ¿qué somos? O sea, como país, supongamos, mercadólogos, nuevamente regreso. Vamos propiamente a un foro. Ustedes van a vender su marca. Y fíjate que la empresa que te pretende comprar la marca te dice, oh, sí, México. Por ejemplo, a mí me ha tocado a veces ir al extranjero y me dicen, oh, sí, México, tequila, mariachi. ¿Realmente te sientes identificado que te digan México, mariachi, tequila? Obviamente no solamente es México. Si te preguntan, oye, pero pues tú México, ¿qué eres? ¿Qué show? Tráeme dinero, o sea, te voy a dar mi dinero para invertir en México. ¿Qué es lo que necesito saber de México? No lo que cotidianamente vemos ahora en la televisión, de que somos narcotraficantes y que somos tiene mucho, una república, ¿qué tiene México? ¿De qué te sientes tú orgulloso de México? Por ejemplo, en la pantalla ustedes pueden decir territorio. Alguien ya me dijo 32 estados, una república. ¿Qué más tenemos? Multicultura. Mm, ¿Qué más? Ayúdenme, ¿cómo identificamos este país? Desde ahí creo que tenemos un problema, la comida. Por ejemplo, licenciados, nuevamente mercadotecnia, todo es mercadotecnia. ¿Ustedes conciben un 15 de septiembre sin comida? Por ejemplo, no, licenciados, lo vas así como que de la mano 15 de septiembre, yo lo pensaba, el pozole, los bombazos, los tacos, diversidad, rituales, ¿qué más? ¿Qué más es México? Tradiciones, su forma de gobierno, ya, me están dando luz, ¿qué más? Necesito así, porque hemos estado hablando mucho del Estado, pero ¿qué es México? Ya decíamos, México, sí, globalmente, universalmente es México, pero su nombre es Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo estamos constituidos? Alguien ya me dijo una república. Lo escucho, ¿todos escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ¿no? Bueno, ¿qué estamos constituidos? Es una república democrática, federal, constituida de estados libres y soberanos, laica. Nadie me ha tocado eso en el foro, licenciados. Todos hablamos de una identidad. Yo soy mexicana.
Y esto iba de la mano con el foro de la Unidad 1. Bueno, ¿tú qué? Perdón, estoy hablando en extremo muy coloquial, ¿sí? En extremo muy coloquial. Bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Halloween o 15 o Día de Muertos? No, no, pues Día de Muertos. Espérame, vamos a recapitular. ¿Y cómo es tu país? ¿Qué es tu país? ¿Sí? Nadie me hizo esa reflexión. ¿Qué es tu país? Según el artículo 39 constitucional, 39, 40, 41, 42, 43, ojo, en ese foro yo les puse una pirámide de Kelsen, cómo está constituido nuestro entorno. En la cúspide que está la Constitución, nadie sobre la Constitución. Y algo que quiero que me quede bien claro es cómo estamos constituidos. Es una república federal, democrática, laica, constituida de estados libres y soberanos. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? Sí. Alguien que nadie me puso. Me gustaría, licenciados, que reflexionaran un poquito más. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de mercadotecnia. ¿Qué vende México? Sí, sí, cierto, vendemos marcas y vendemos tequila, sí, pero tengo que traer a seguridad partidos políticos. Hablábamos todos bien padres los partidos políticos. ¿Y aquí nos representan? ¿Quién eres como mexicano? ¿Vale? Ah, los elementos del Estado. Licenciados, dudas hasta aquí. ¿Todo genial? No. Va. No, todo bien. Vamos a dejar, porque creo que ya se me va a cortar la sesión. Yo les dije, la principal intención de este era precisamente revisar el entorno. Vamos a quedar en otra plática para la próxima semana, pero sí me gustaría que investigaran, oye, ¿qué es el Estado? ¿En dónde vivo? Mi país, porque todos se pusieron así como que muy orgullosos de ser mexicanos y cuestionando los partidos políticos. Es que el PRI, el Verde Ecologista y Morena es lo mejor. Espérenme, ¿y de quién son representantes? Aquí es una